un otro periodo que empieza tras la muerte de Ingenieros en 1926 y que termina rápidamente por llevar a una eclosión de la red de la Unión Latinoamericana, creándose un otro grupo que se va a llamar la Alianza Continental, porque Arturo Orzábal Quintana, que es su secretario general, se va con una serie de miembros de la Unión Latinoamericana, y un periodo altamente influenciado por el aprismo, que es de 1928 a 1930. Por estos estudiantes peruanos que habían llegado desde 1923 y que van a no renegar del aprismo, pero se van a incluir dentro de las filas del unionismo. Ingenieros, antes de morir, hace un viaje a México, finalmente acepta ir a México. Ya lo habían invitado desde hacía mucho tiempo los presidentes y sin embargo él no había aceptado. Finalmente decide ir a México en ocasión de un viaje muy raro, porque en realidad es un viaje que lo invitan también a ir a Francia, entonces va a Francia, de ahí se va a México, es un largo viaje y apenas regresa del viaje muere. Fundamentalmente acepta ir a México porque aquel personaje con el cual había entablado una relación epistolar, que es Felipe Carrillo Puerto, que era el gobernador del estado de Yucatán, a quien había de alguna manera guiado con sus ideas, ¿sí? Lo van a asesinar y le van a levantar un monumento en la Ciudad de México y entonces le invitan a él y él acepta ir a este elemento para recordar a este hombre Felipe Carrillo Puerto. Con la muerte de Ingenieros se va a dar una especie de caída, ¿sí? Muy rápida, muy vertiginosa de la Unión Latinoamericana, que realmente había logrado tener muchos adherentes para fines de 1925, y empieza una especie de batalla simbólica por la herencia de Ingenieros. Es decir, los grupos en sus homenajes lo que observan es qué ingeniero recuerda a cada uno de ellos a partir de su similitud con ese ingenieros que recuerdan, para de esa manera posicionarse desde el lugar de los legítimos herederos de su capital simbólico. La Unión Latinoamericana obviamente va a ser la que más está ahí al pie del cañón, intentando recordar una y otra vez que Ingenieros era su mentor, pero no es la única. Y dentro de la Unión Americana empieza una lucha entre sus miembros por ver cuál es el legado de Ingenieros, ¿sí? Esta lucha se va a dar entre Alfredo Palacios y Arturo Orzábal Quintana, es decir, entre el presidente y el secretario. Por lo tanto, gana Palacios, obviamente, la lucha, y Orzábal Quintana decide irse con otros jóvenes y crean esta alianza continental que en realidad a nivel discursivo es muy semejante al discurso de la Unión Latinoamericana, plantean cosas muy similares, hablan de nuestra América, tienen características demasiado parecidas. ¿Y por qué subrayo esto demasiado? Porque eso es peligroso, porque necesariamente las lleva a ser competidoras de un mismo mercado. La Alianza Continental rápidamente va a saber capitalizar un elemento que va a ser muy importante en la década de los 20 para este latinoamericanismo, que va a ser la lucha por la nacionalización del petróleo. Es decir, la batalla por el petróleo, identificando a la Standard Oil como el imperialismo norteamericano que se apodera uno a uno de los países, va a ser una gran bandera para la Alianza Continental y lo va a saber capitalizar a través de numerosas conferencias, incluso programas de radio, meetings políticos, etcétera, en lo cual empieza a opacar un poco a la Unión Latinoamericana. La Unión Latinoamericana, entonces, como estrategia, lo que hace es un acercamiento muy radical hacia el APRA, ¿sí? Sin embargo, es un problema porque el APRA, de alguna manera, también es un competidor. Su planteamiento sobre América Latina es muy similar, su posición frente a la Revolución Rusa es muy similar, y al Partido Comunista y al Partido Socialista, es decir, esta necesidad de autonomía y de independencia, y entonces empieza una serie de juego y de coqueteo entre Palacios y Ayala Torre para ver quién es la representante de quién. Si la Unión Latinoamericana es la representante en Argentina del APRA, o si el APRA es el representante de la Unión Latinoamericana. Existen una serie de cartas, una serie de notas, de artículos,
Y finalmente lo que se llega a un acuerdo, de alguna manera de caballeros, que es que ninguno decide ser el representante del otro, o ambos representan a ambas partes, y en la práctica lo que se observa es que en 1928 la Unión Latinoamericana, tanto en el boletín como en la organización, está de alguna manera cooptada por los estudiantes peruanos que han logrado alcanzar mucha presencia en el movimiento estudiantil reformista. Sin embargo, 1928 es otro momento de quiebre y tiene que ver también con estas circunstancias o este contexto político por el cual está pasando América Latina, ¿sí? En 1928 hay una serie de elementos que van a empezar a hacer ruido. Uno de ellos, bueno, dos, entre el 28 y el 30 más precisamente, los famosos congresos antiimperialistas. Están por una parte el del 27 y el del 29, en donde, como ustedes saben, la postura de Haya de la Torre y con ella la de otras agrupaciones que, como los unionistas, se hubieran alineado con la postura prista, fue drásticamente excluida de las discusiones que llevaban a cabo el antiimperialismo comunista. Se debía abandonar la postura de frente y adoptar la línea que había sancionado el Sexto Congreso de la Internacional Comunista en 1928 de una lucha de clase contra clase. Por otra parte, el contexto político nacional en Argentina también se va a modificar radicalmente. En 1928 gana nuevamente la presidencia Hipólito Yrigoyen, aquel que había ayudado inicialmente a los estudiantes reformistas, lo cual le da un breve respiro a la Unión Latinoamericana, pero este respiro no va a durar mucho. En 1930, un golpe militar, el primero de muchos, va a concluir una etapa muy importante en la vida política y de ideas, y va a subir un general. Esto va a hacer que el movimiento reformista, que ya desde el 28 estaba sufriendo muchas batallas internas y externas para lograr mantenerse, se derrumbe, y esto hace también que el Boletín Renovación deje de salir. Es decir, el último número del Boletín Renovación es en agosto de 1930, en septiembre de 1930 es el golpe militar y se acaba Renovación. Entre otras cosas porque la mayoría de sus participantes entran a la cárcel. Y una vez que salen de la cárcel, algunos se van al exilio, otros fuera del exilio se empiezan una transformación y se van afiliando a los partidos de izquierda. ¿Qué podemos poner de reflexión final? Es evidente que la década de 1930 tenía un nuevo contexto internacional y regional en el cual estas ilusiones pacifistas de la entreguerra ya no tienen cabida. Las utopías van a quedar relegadas. Sin embargo, en las décadas que siguen a la de 1930, sí vamos a ver que existe una especie de legado de este pensamiento antiimperialista latinoamericanista, porque durante un largo tiempo se recrearon una serie de imágenes e ideas de América Latina que fueron construidas por estos intelectuales. Esta utopía, además de que el joven y especialmente el estudiante tenía la posibilidad e incluso el deber ante la sociedad de cambiar el rumbo histórico de estos países, es uno de sus grandes legados. La experiencia de estos intelectuales comprometidos de los años 20 fue ciertamente un antecedente a movimientos culturales y políticos que van a tener sus ecos en la década de 1960. Es también, en lo inmediato, un antecedente para entender por qué los intelectuales se van a volcar en la década de los 30 a la ayuda de la resistencia española, es decir, en la guerra civil, y a la creación de estos frentes y ligas antifascistas. Para finalizar, ya que me quedé sin tiempo, les agradezco a todos su paciencia y su escucha. Muchas gracias.